Buen día, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Quien le habla, el pastor Eduardo. Y bueno, vamos a seguir con la lectura de Corintios capítulo 1, verso 15. Dice: el nombre de Jesús, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Acá habla el apóstol Pablo. No es que fui solamente llamado a bautizar, sino a enseñar. Y en el 14 dice: yo al que bauticé fue a Crispo y a Gayo. Acuérdense, hermanos, que en ese tiempo la iglesia estaba dividida. Y estaba dividida en 3-4 sectores. Había un grupo que estaba con Pablo, otro que estaban con Pedro, aunque a Pedro nunca viajó ahí a ese lugar de Corinto. Pero ellos habían recibido el evangelio por boca de Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Entonces el evangelio se propagó por toda esa zona de Asia y vemos como protagonistas a Aquila y Priscila. Después aparece Timoteo y Silas, y también Apolos estuvo casi 2 años colaborando, ayudando ahí. Pero en ese trayecto, hermanos, Pablo dice que se acordaba de que había bautizado a Crispo y a Gayo. El 15 dice: para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Acá nombra otra más. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. No se acordaba Pablo. No era que no tenía memoria, sino que prácticamente, hermanos, Pablo tenía viajes muy complejos y se codeaba con mucha gente. El 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos que considerar, hermanos, los ministerios de la iglesia, especialmente el de maestro, y abrirnos y entender ciertas cosas. Yo me recuerdo, yo estuve 2 años congregándome ahí en Godoy Cruz, en una iglesia, y viajaba desde acá, desde Bermejo, viajaba 2 o 3 veces por semana hasta aquel sector. En ese tiempo el pastor de ese lugar me dio un Falcon, me lo pasó a mí, y bueno, yo con ese Falcon llevaba, hermanos, los fines de semana, los sábados para trabajar. Y me recuerdo que había un joven que salía a predicar a la calle y se enojaba el domingo cuando llegaba al culto porque él decía que nosotros, la iglesia, no hacía nada y que la gente se estaba perdiendo y que nosotros nos encerrábamos en la iglesia. Y bueno, en parte tenía razón, pero en parte no, porque si nosotros nos encerrábamos en la iglesia era para terminar la iglesia. La iglesia no tenía los baños hechos, la iglesia no tenía cocina, la iglesia no tenía piso, la iglesia no existía. Era nosotros donde hacíamos reuniones, hacíamos, porque yo era protagonista también de todo eso. Eran un par de palos y una carpa arriba. Estaba bien puesta la carpa y todo, pero el lugar era muy, muy precario. Entonces, bueno, yo un día le dije: bueno, está bien, le digo, vos decís que nosotros no hacemos nada porque tú lo haces todo. Le digo: ¿y a dónde estás dirigiéndole la gente que ganas en la calle? Y él me dijo: la estoy mandando para acá. Bueno, la gente que vos estás mandando, le digo, necesita un buen baño, necesita una buena cocina y necesita un buen techo. Entonces nosotros estamos haciendo la otra parte, esa parte que vos no hacés, le digo. Y bueno, por ahí se calmó un poco. Nosotros estuvimos poniéndole paños fríos al asunto ahí, y ahí se calmó un poco la tormenta. Pero hay mucha gente, hermanos, que porque sale a repartir un folleto ya se siente más que los otros. Y hay mucha gente que por ahí sale a predicar y se siente más que el pastor. Y realmente la iglesia es un cuerpo. Son órganos que cada uno tienen distintas labores. Y eso uno lo puede ver en el cuerpo de uno. El riñón tiene un sistema, ¿no es cierto? Y tiene un propósito. El riñón, el hígado, el páncreas, el corazón.
una mano, un pie, un ojo, ¿no es cierto? Nosotros no miramos por el agujero de la oreja, miramos por las cuencas de los ojos, por el iris, escuchamos por los oídos, no por la nariz. Entonces, bueno, cada órgano tiene su propósito. Entonces por ahí, hermano, nos cuesta entender esto. Y muchas veces cuando uno predica y dice, hermanos, tenemos que servir a Dios, ellos creen que servir a Dios, mucha gente cree que es estar en un púlpito, estar en el altar, predicando y castigando a la gente con mensajes y dándole leña. Así que nosotros tenemos que entender esta parte también. Acá el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con sabiduría de palabras. Él no está diciendo, hermano, ni menospreciando el bautismo, para nada, porque el bautismo es una liturgia, es un mandamiento, es parte de la iglesia. Y bueno, por eso todos los años nosotros tenemos 1 o 2 bautismos por año. Entonces, en el verso 18, que es donde queremos arrancar hoy día, dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. El 18 de 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Algo parecido dice Romanos 1:16, no me quiero equivocar, a ver, lo vamos a buscar. Creo que algo parecido leí yo una vez ahí en Romanos, que dice así. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que bueno, es medio parecido a este versículo de 1 Corintios 1:18 que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sabemos, hermano, que cuando usted le predica a una persona que rechaza totalmente el Evangelio, a esa persona, ¿qué es lo que le dice usted? Vos estás loco. Ellos dicen que esto fue una historia que pasó, o dicen que es una fábula, o que nunca Cristo existió. Y le salen con un montón de argumentos, como, por ejemplo, la Biblia la escribieron los hombres. Una vuelta, una chica en la calle me dice, no sé por qué creen esto si la Biblia la escribieron los hombres, no el Espíritu Santo, como ustedes dicen. Entonces yo le digo, obvio que la escribieron los hombres, obvio que la imprimieron en una imprenta, la encuadernaron en una encuadernadora, la guillotinaron en una guillotina. Le digo, pero toda esa gente que escribió cada renglón de la Biblia, de las Escrituras, fue inspirado por Dios. Dios es el que iba dictando, o el que iba usando, como usó a Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, o esta carta que estamos leyendo en esta mañana, que lo inspiró lo inspiró a Pablo, y parece que Sóstenes era el que escribía. Entonces, hermanos, siempre ellos tienen una teoría y siempre rechazan, dice la Biblia, que siempre están rechazando el Evangelio. Entonces para ellos es una locura todo esto. ¿Me entiende? Pero mire, de todas maneras, hermanos, la Biblia es el único libro que da esperanza. Porque está el libro de Confucio, está el libro de Saibaba, está el libro de Mahoma, que es el Corán, pero el que usted quiera ponerle nombre, de la nueva era, pero el único libro que trae esperanza y una eternidad al ser humano es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Y dice la Biblia que el mundo se salvará por la locura de la palabra. Porque cuando usted predica desde un altar, hermanos, y usted empieza a deshojar o a desgajar versículos de la Biblia, y usted lo lleva al altar y empieza a predicar, esa persona que está en el banco escuchando
o en la silla, empieza a meditar y a decir, eso me está pasando a mí, me está hablando a mi corazón. Ese predicador sabe lo que yo estoy pasando, sabe lo que yo necesito. Pero realmente, hermanos, es el Espíritu Santo. Acá en el verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y esto está en Isaías 29:14. Acá el Señor habla de que no es que la sabiduría humana sea mala. En otro párrafo de la Biblia dice que esta es sabiduría animal, pero realmente la palabra animal no figura en el texto original, sino sabiduría natural. En esta sabiduría que habla Dios, hermanos, es la sabiduría humana, que a veces no entiende, ¿no es cierto?, los misterios. Entonces, acá el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, hermano, yo creo que sí, porque a lo que hace referencia acá el apóstol Pablo, y también, hermanos, Isaías 44:25, que es donde está este versículo que estamos leyendo, porque ahí sale la referencia, ven la misma Biblia, a lo que hace referencia acá el apóstol Pablo, hermano, es que el mundo está cargado de filosofías, de fábulas, de historias místicas, pero son pocos los que aceptan esta verdad. Son pocos los que toman y se aferran al Evangelio de Cristo. Así que Dios bendiga su vida en esta mañana. Usted es una persona privilegiada que puede estar escuchando la palabra de Dios, porque la Biblia dice, bienaventurados los que oyen. Y mire, hay un solo libro en la Biblia, que es el Apocalipsis, donde Dios resalta esta parte, que todos los que lean este libro de la vida son bienaventurados, son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque han encontrado esperanza. Hermanos, y todo lo que pasa en el día, en las noticias, en el mundo, y todo lo que ha venido aconteciendo, está escrito en la palabra. Lo único que cambian a veces son las herramientas y las armas. Cuando la Biblia habla de la violencia que hay en el mundo, de la destrucción de las naciones, usted puede arrancar, no sé, de la época del rey David, de la violencia que había. En ese tiempo, bueno, se peleaban con espadas, con escudos, con catapultas, con flechas. A medida que fue avanzando, después se descubrió la pólvora, después se mataban con rifles. Después, a medida que fue avanzando la Segunda Guerra Mundial, apareció la bomba atómica, armas nucleares, rifles de rayo láser, bueno, y tantas cosas, ¿no? Con mira telescópica. Y bueno, las armas, el método siempre fue el mismo, pero la práctica siempre fue la misma, pero el método fue cambiando. Toda la vida ha habido violencia en la tierra. Entonces dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, lo que hablábamos recién. Dice el 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Acá está hablando de que la salvación se encuentra en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana, que es diabólica, dice la Biblia, y animal, bueno, natural sería, ¿no? Así sería la verdadera palabra. Cuando se descubrió, hermanos, la energía atómica, la descomposición del átomo, los científicos que la descubrieron, no me acuerdo, creo que era un alemán, creo que era Einstein, este hombre descubrió algo muy bueno si usted lo usa para buen beneficio. Pero ¿qué hicieron las naciones? Aprovecharon y vieron una oportunidad de hacer un arma temeraria. Entonces es según como nosotros usemos cosas. ¿La sabiduría es mala? No, no es mala. La sabiduría es mala y la inteligencia cuando la ocupamos para cosas malas. Hay gente, hermano, que se junta para ver cómo pueden asaltar un banco, una empresa,
cómo pueden eliminar a un presidente, hacer un golpe de Estado. Y ahí vemos que está la sabiduría animal, la sabiduría diabólica, la sabiduría natural del hombre, que lo único que piensa es en la maldad, como dice el libro de Génesis capítulo 6, la maldad de los hombres. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Claro, la iglesia, hermanos, de Corinto, que era una iglesia que estaba en Grecia, ellos estaban cargados culturalmente y su idiosincrasia, estaban cargados de filosofías. Ellos no creían en la resurrección, ellos creían que la persona moría y ahí quedaba. Ellos solamente creían en el poder, en la influencia, en la riqueza, en estas cosas que el humano puede alcanzar. O sea que si tú en la vida humana no alcanzas el poder, la influencia y la riqueza, es como que no lograste nada y fuiste al cajón sin obtener nada. Sin embargo, Cristo y Pablo acá nos muestran algo contrario, de que realmente en la vida, hermanos, lo mejor es haber hallado a Jesucristo. Mire, ayer me llegó un video que yo lo mandé a los grupos, en un video medio larguito, y me gustó porque al final decía: cuando llegues al cielo, Dios no te preguntará qué auto te compraste, sino que te va a preguntar cuánta gente llevaste en el auto, cuánta gente transportaste en tu vehículo para llevarla a la campaña, a la iglesia, a los medios de fe. Dice, cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar qué marca de ropa tenías o qué calidad de reloj usabas, sino que Dios te va a preguntar a cuántos desnudos tú vestiste, a cuántas personas ayudaste y en pleno invierno y les regalaste una campera, un pullover, una frazada. Dios no te va a preguntar en el cielo que si comías caviar o asado todos los domingos, o chocolate, que está tan caro, ¿no? No, Dios te va a preguntar si tú tomaste de esa mercadería que tenías y le llevaste a aquel que lo necesitaba. Entonces, hermanos, Dios mira más allá. No mira como nosotros, que en la vida, hermanos, nos obsesionamos con el dinero, con las riquezas, con un montón de cosas, hermanos. Y estamos acumulando y juntando y tenemos una cuenta bancaria. Mire, la otra vez yo podía ver una noticia ahí en Estados Unidos de una mujer que no sé cuántos millones había juntado, 200 millones de dólares. Y ella no quería ver a los nietos ni a los hijos porque tenía miedo que los hijos y los nietos le averiguaran de la cuenta bancaria y todo eso. Al final se murió y todo lo que ella tenía, ella se lo dejó al banco. Y murió abandonada, sus nietos, sus hijos, ninguno la fue a despedir ahí al cementerio. Después había otra mujer, hermanos, que ella se había comprado un auto, el auto de sus sueños, y ella solo quería que cuando muriera la enterraran con su auto. Así que se imaginan la fosa que tuvieron que hacer. Era un Cadillac. Ella no quería nada más, no quería fotos de los nietos, ni tampoco quería nada de con los hijos. Lo único que quería era que la enterraran con su auto. Así que bueno, ahí la pusieron en un cajón, y el cajón rompieron la luneta trasera y metieron por ahí el cajón, porque no entraba. Y ahí enterraron ese auto con ese ataúd. Y todas estas locuras del mundo, ¿no? Todas estas cosas que usted dice, realmente la sabiduría natural, la sabiduría del mundo, la inteligencia que ellos tienen, ¿no? Pero miren lo que dice acá el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Claro, hermano. Fíjese que Pablo llegó a las sinagogas de Corinto y así como llegó lo sacaron a palos, a pedradas. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba del Evangelio. Y muchos de los judíos, que estaba dividido entre los fariseos y saduceos,
Unos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían. Entonces, habían grandes conflictos. Y para los judíos, hermanos, el Evangelio era un tropezadero. Es como dice la palabra, para muchos el Evangelio fue bendición, pero para otros fue perdición. El 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que acá, hermanos, nos dice que así judíos como griegos que aceptaron a Cristo, para ellos Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí estuve consultando la Biblia interlineal para ver si salía esta palabra que dice lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios. Porque en realidad, hermanos, se acuerda que nosotros estuvimos hablando los otros días de que Dios tiene un atributo, y acá cuando dice la necedad de Dios, no es porque Dios sea un necio, y lo débil de Dios porque Dios sea débil. Acá tenemos que nosotros esto agarrarlo con pinzas. Habría que ver en el realmente qué significa en el original griego cada palabra, porque yo lo que puedo percibir aquí, uno de los atributos de Dios, que era la antropopatía, que era un ser no humano que absorbía sentimientos, dolores y una conducta humana. ¿Me entiende? Entonces por eso debe aparecer esta palabra necedad y la palabra débil, porque Dios no tiene necedad en nada, hermano, ni tampoco tiene debilidad, para nada. Entonces acá tenemos que nosotros poner, cuando usted lea estos versículos así, usted tiene que poner acá por delante la antropopatía. O sea que Dios absorbe el carácter del humano, los sentimientos, y antropopatía, por ejemplo, esto lo absorbe una persona que no es humana. Por eso Dios mandó a su Hijo, hermanos, para poder ver lo que el hombre sentía y lo que el hombre merecía y lo que el hombre podía, cuál era su conducta, ¿me entiende? Dice acá, pues miren, hermanos, miren su vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Acá hablamos de cuando Dios escogió, ¿no es cierto?, a nosotros, nos escogió, y acá también puede ser también que aparezca, hermanos, lo que es la doctrina de la predestinación. Ahí me acuerdo. Entonces por eso acá dice en 1 Corintios, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, a nosotros, hermanos. Dios nos predestinó para salvación. Ahora, con el tema de la predestinación, porque hay varias iglesias, especialmente la iglesia del pastor John MacArthur, Miguel Núñez, el pastor Bachelet, y todos estos pastores, hermanos, que ellos son calvinistas y creen en la predestinación. Yo también creo en la predestinación, pero no creo en la predestinación como tal, sino creo que la predestinación la elige uno. O sea que es verdad que Dios a nosotros nos escogió, como dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, está hablando de nosotros los que hemos aceptado a Cristo. Mire, una vez estuve hablando con una persona que cree en la doctrina de la predestinación. Ellos hacen mucho hincapié en esta doctrina, y ellos están creídos, hermanos, que Dios eligió a un grupo de personas y a otro no. Como que Dios hizo acepción de personas, discriminación.
Y realmente no es lo que dice, hermano, porque Dios tiene un atributo que se llama presciencia. Después búsquelo ahí en 1 de Pedro capítulo 1, creo que es el verso 3 o 4, donde aparece esta palabra, y aparece más o menos 4 o 5 veces en la Biblia, donde aparece la palabra presciencia. Y esta palabra, hermanos, aparece en 4 o 5 oportunidades en la Biblia y hace alusión a un atributo de Dios, que Dios conoce el futuro millones y millones y millones de años para adelante. Entonces, por eso Dios habla de que Dios escogió, en este caso a nosotros, y Dios predestinó. ¿Me entiende? ¿Y por qué Dios predestinó? Porque Él es el único que sabe quién se va a salvar y quién va a ser condenado. Pero nosotros no podemos decirle al mundo, mira, Dios me eligió a mí, no a vos. O no le hables del evangelio al vecino, porque ya ese vecino nació para perdición como Judas. Entonces aparece, cuando uno toma esa doctrina, hermano, y la hace parte de la doctrina cristiana, uno cae en ese error de creer de que por más que le hablemos al cuñado, a la cuñada, al hijo, a la hija, o al pariente o al amigo, o al compañero de trabajo, nosotros decimos, bueno, tal vez no fue predestinado para salvación. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios ama y quiere que todos los hombres se salven. Todos. No dice un grupo. Obvio que en el corazón de Dios, Dios sabe quién se salva y quién no. Pero eso solamente lo sabe Él, no nosotros. Nosotros no podemos saber eso, hermano. ¿Me entiende? Porque el único que tiene ese atributo es Dios. Mire, Juan el teólogo, cuando Dios le muestra el Apocalipsis, había una distancia de 2000 años, o sea, desde que se lo mostró hasta ahora, un poco menos. Cuando Isaías profetiza de Ciro, Ciro nació 150 años después. Y esos son plazos cortos comparados con la presciencia de Dios. Dios sabe exactamente lo que te va a pasar a ti o a mí o al vecino de aquí a 100 millones de años para adelante. Porque acuérdense que Dios nos hizo seres eternos. Miren lo que dice en Isaías 45, hermano. O miren lo que dice. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo a nombre. Entonces, hermanos, esto está profetizando Isaías, y Ciro, hermano, todavía ni nacía, porque nació más o menos casi 150 años después. Con nombre, ya Dios le había elegido el nombre. Y dice el 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Mire, hermano, Dios usa personas sin que esas personas se den por entendido o por enterados. Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a Faraón, endureció el corazón de Faraón, y el Faraón nunca se dio cuenta, hermano, que él estaba cumpliendo un propósito de Dios. Cuando usted pasa por ciertas situaciones que usted tiene que tomar muchas veces decisiones, o usted tiene que decir algo, o usted tiene que pasar por una situación, cuando pasan los meses y los años, usted empieza a meditar y usted dice, realmente Dios estuvo guiándome, Dios estuvo en ese asunto. Y realmente fue así. Realmente fue así. Dios estuvo en ese asunto.
Dios ya estuvo en ese propósito y usted ni se enteró. Aunque por ahí Dios usa gente y esa persona, la cual es usada por Dios, se entera, sabe que Dios lo está guiando, sabe que Dios le está hablando, ¿me entiende? Pero hay gente que no. Es más, gente que murió ni se enteró de que Dios lo usó. Siempre Dios se sirvió de esos atributos, siempre. Y mucha gente, hermanos, hoy de las iglesias estas supermodernas, archi, que son intergalácticos, digo yo, porque se mandan unas oraciones que con una oración ya ganaron al mundo y ganaron a Mendoza y convirtieron a todos los mendocinos. Pero acá, hermanos, en Isaías 45, vemos, hermanos, cómo Dios usó al rey Ciro. Y muchos de estos pastores modernos o líderes creen y lo hacen, les gusta predicar este mensaje y leer estos versículos de Isaías 45, porque ellos creen que habla de la iglesia. Y está bien, porque en hermenéutica dice, bueno, que cada pasaje tiene un solo significado, pero 1000 aplicaciones. Pero muchos, hermanos, se arraigan de estos versículos como si fuera para la iglesia. Pero realmente esto fue para que Ciro, hermanos, encaminara al pueblo de Israel. Para que Ciro tomara el sartén por el mango y demostrar a Israel que Dios también puede usar gente que no era israelita, ni judía, ni hebrea. Así que bueno, que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana con esta palabra de Corintios. ¿Y qué es lo que nos deja la palabra de Dios en esta mañana? Que no tenemos que cerrar el corazón, que tenemos que abrirnos, porque Dios nos escogió, y no porque éramos buenos, sino porque nosotros supimos, y gracias a su misericordia, abrir el corazón. Y todo lo que tú tienes, y todo lo que tú eres, y todo lo que vas a hacer, toda gloria y toda honra y toda gracia depende solamente de nuestro Señor. Así que bueno, quien les habla el pastor Eduardo Vázquez, que Dios les bendiga, y acuérdense que nuestra iglesia está acá en el barrio Paraguay, en la calle Los Cóndores 3760, y está ubicada en Guaymallén, Mendoza, República Argentina. Amén. Que Dios les bendiga. Y nosotros en Google Maps usted puede buscar ahí Iglesias Sendas Antiguas de Guaymallén, Mendoza, y aparece nuestra iglesia. Amén. Un fuerte abrazo, que Dios le bendiga. As you give your life to Him, He'll set you free. You will live and reign